Organizaciones no gubernamentales condenaron las vejaciones denunciadas por la esposa y la madre de Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que esta es una práctica recurrente que sufren las mujeres en los centros penitenciarios en Venezuela. NTN 24 obtuvo el testimonio de uno de estos casos. Nuestra periodista Daniela Zambrano ha preparado el siguiente informe. La señora Carmen tiene más de 60 años. Un familiar cayó en desgracia, pero jamás imaginó que su experiencia al visitarlo en prisión fuese aún peor. Después me pasaron a un cuarto, habían dos señoritas, me desvestí, me pusieron un espejo entre las piernas y yo le dije, mire señorita, si llega a ver algo distinto es que yo estoy recién operada. A mí me pusieron una malla y una cincha. Y es la primera vez que yo visito una cárcel y a mí se me unió el cielo con la tierra porque no pensé que fuera así tan abrir las piernas y si uno ya lleva el corazón roto de visitar a un familiar que está preso, ahora que a uno le pase esas cosas, yo no sé dónde estarán los derechos humanos. El hecho se registró en septiembre de 2014 en la cárcel El Dorado, Estado Falcón. Su petición, que cambie el sistema. Y me da pena por la gente que va cada 8 días a visitarlos, que les esté pasando eso. Ojalá cambiaran las cosas, que hubiera otro método, o no sé, pero no llegara a eso. Por ejemplo, yo soy una persona mayor y yo le dije a la muchacha, me va a ver las arrugas, porque ¿qué otra cosa yo podía llevar en mi cuerpo? Mis arrugas. Lo insólito es que a juicio del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, el mecanismo para evitar requisas intrusivas existe en el país, pero no se aplica. Claro que los hay, pero no lo saben utilizar. Incluso ellos lo dicen con el mayor desparpajo, ellos lo dicen que ellos tienen sus escáneres, pero lamentablemente no saben usar el mecanismo de los escáneres en nuestro país, por ignorancia, por imprudencia, por impericia, y que incluso podemos decir hasta de mala fe. Simplemente lo que hacen es aplicar ese tipo de situación a las mujeres, sobre todo para cuando ingresan a cada una de las prisiones de nuestro país. Las denuncias de vejaciones en las cárceles venezolanas ya habían sido elevadas ante organismos internacionales por la ONG que preside Prado, incluso ante la ONU. Y esto fue desmentido por el propio Larry Daboe en esa audiencia que se hizo en esa revisión del pacto, diciendo que a ninguna visita se tocaba. La excusa para las requisas sería evitar el ingreso de armas y drogas que paradójicamente abundan en prisión. ¿Cómo a una dama puede ingresar un fusil en sus partes íntimas, o una granada antitanque o una piñita? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los únicos que no requisan cuando ingresan a una prisión? ¿Les queda la Guardia Nacional? El vejamen sufrido por la familia del dirigente opositor Leopoldo López revivió la polémica por la constante violación de los derechos humanos en los centros penitenciarios. El hecho de que los hijos de López hayan tenido que ver a su abuela desnuda frente a dos militares como parte de una requisa, denuncian, es una clara violación a los derechos de los niños que tanto se ufana de proteger la denominada Revolución Bolivariana. En lo que refiere a los niños, la ley venezolana, la LOGNE, es muy clara al sancionar el trato cruel hacia los niños, porque lo que se materializó en esos elementos fue un trato desmedido, desproporcional, irracional. Los procesos de requisa en presencia de niños para nada garantizan la efectividad y la presencia de los niños nada aportan en los procesos. El director de SECODAP, organización que promueve y defiende los derechos humanos de la niñez, advirtió además sobre los daños psicológicos que acarrea a un menor de edad ser víctima de este tipo de abusos. El impacto psicológico, emocional es muy grande, sobre todo porque hay una persona con la que hay un vínculo muy cercano. Entonces es una forma de agresión. Esas niñas han sido víctimas de una agresión psicológica, emocional, que puede traerle consecuencias inclusive hasta su propia salud, ¿no? Su salud mental, pero también su salud física, la percepción que pueda tener ella de ese momento, eso puede inclusive ocasionar un trauma muy grande. El caso de la familia López se viralizó en redes sociales, donde los usuarios condenaron la actuación del director de la cárcel militar de Ramo Verde, coronel José Viloria Sosa. La respuesta del militar fue horas más tarde modificar su perfil en Twitter, agregando como postdata, las requisas las hacen mujeres militares en privado, respetando derechos humanos. Vamos a hablar sobre el tema. Nos acompaña el abogado defensor de derechos humanos Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano.
Una buena tarde, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Sí, buenas tardes y bueno, saludos a todos y muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos, por ayudarnos como siempre. Alfredo, esto parece una historia que no tiene fin y que no tiene freno y que no tiene un tope, un techo. Anoche nos sorprendimos todos al escuchar a Lilian y Antonieta desgarradas en ese testimonio que yo creo que le caló a más de uno de los televidentes de NTN 24 y las reacciones a lo largo del día han sido múltiples. La pregunta quizás es, ¿le importa al gobierno venezolano realmente la condena que ha generado mundial lo que le hicieron a estas dos mujeres en Ramo Verde? Primero la respuesta es sí, y hay que agradecer y pedir. Agradecer a medios como NTN 24 que constantemente están planteando esta situación y que nos permiten a los venezolanos un medio de comunicación cuando en Venezuela se cierra por completo la posibilidad de denunciar este tipo de cosas, particularmente a defensores de derechos humanos. Evidentemente el gobierno venezolano le importa lo que se ve internacionalmente, ya que el gobierno venezolano siempre, el régimen realmente constituido por varios, digamos, instituciones, se ha planteado una máscara protegida supuestamente en Estado de Derecho y en un sistema judicial que de alguna manera le permite aparentar internacionalmente que está cumpliendo con la ley, y por eso vemos la respuesta de los diferentes funcionarios del gobierno, por ejemplo ahora en este caso del encargado de la cárcel de Ramo Verde, el Viloria, diciendo que se respetan los derechos humanos cuando ciertamente no es así. Pero no es así no solo en Ramo Verde, no es así, y debo decirlo, con ninguno de los presos políticos, y no exagero cuando lo digo, no exagero en virtud de que nosotros estamos en contacto directamente con los 78 presos políticos que se encuentran en el país. Se trata pues en este caso de Lilian Tintori, de su suegra, de la madre de Leopoldo López, Antonieta López, y de sus hijos, de los hijos de Lilian y de Leopoldo. Esa humillación, esa vejación es algo que lo vemos y de alguna manera es importante porque por ser un caso emblemático se hace saber internacionalmente, pero también existen casos donde personas como Vasco da Costa ha perdido más de 30 kilos en una cárcel en la penitenciaría 26 de julio de Guárico, donde tiene que tomar agua del sanitario, es decir, de la poceta, como decimos acá, donde no le permiten ingreso en muchas ocasiones de alimento, de comida, donde lo mantienen aislado, donde lo han golpeado, donde lo han vejado. Así tenemos casos de personas que se encuentran, pues, como lo hemos denunciado en otras oportunidades, en lo que se conoce como la tumba, donde se han mantenido también aislados. Existe el caso de Gerardo Carrero, que no solo que en muchas ocasiones les han restringido las visitas, sino fue torturado con nombre y apellido del funcionario que así lo hizo, y el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. El caso de los presos políticos, y es algo lamentable, en el sentido de que es peor el esquema que se establece con relación a los presos políticos que con relación a los presos comunes, ya que los presos comunes tienen posibilidades de visitas, inclusive de mantener a sus esposas e hijos dentro de las cárceles en ciertas ocasiones, con toda la distorsión y anarquía que existe en las cárceles venezolanas de presos comunes, pero evidentemente tienen esa posibilidad. Cuando a los presos políticos como Leopoldo López se les restringe las visitas, se les restringe el acceso a información, se les restringe el acceso inclusive a la prensa, y a la esposa se humilla con el objeto de tortura, y eso quiero decirlo, no es una exageración, es una tortura clara, no solo contra la familia, sino contra Leopoldo López, quien se encuentra recluido, aislado, y que de alguna manera todo esto se hace para crear una verdadera humillación y vejación al preso que no tiene la posibilidad de contacto con el exterior. Claro, Alfredo, y es fundamental lo que usted está aclarando en esta primera parte de la entrevista, y así lo señaló Lilian y Antonieta anoche. Lo que ellas denuncian
pasa a diario quizás en cualquier cárcel de Venezuela y con cualquier otro preso. Es decir, nos aterramos y tenemos la dimensión por lo que representan ellas en este momento, por esa lucha que se ha dado con el nombre de Leopoldo López y lo que hay alrededor de los presos políticos. Pero este tipo de vejaciones las sufren también a diario muchas mujeres y muchos familiares de presos en cualquier cárcel de Venezuela. Diciendo esto, paso a preguntarle, ellas denunciaron o por lo menos afirmaron que mañana intentarán acercarse a la Defensoría del Pueblo, se acercarán para poner la denuncia en concreto de lo que sufrieron. Lo que pasa, y es donde entra la duda, Alfredo, la Defensoría, ¿cree usted que puede hacer algo finalmente? ¿Puede garantizarle a Lilian y Antonieta que esto no va a volver a suceder? Bueno, de que puede hacerlo, puede hacerlo. Es decir, yo creo que, y la Defensoría, debo decir, hay ocasiones donde ha actuado y se han logrado ciertas cosas, pero evidentemente también vemos una posición política de la Defensoría del Pueblo, y debo decirlo también, donde tratan de plantear una situación pues en relación con los presos políticos como que no existen, y trata de plantear una posición a veces de ayuda o de colaboración con el gobierno nacional. Yo creo que la Defensoría del Pueblo tiene una oportunidad de colaborar y de ayudar, repito, como lo ha hecho. Es decir, nosotros hemos tenido acceso a la Defensoría del Pueblo, hemos tenido acceso a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y han participado y han logrado determinadas situaciones cuando, por ejemplo, existen condiciones de salud muy graves de presos políticos particularmente. Entonces, la respuesta concreta de que pueden, claro que pueden hacerlo. Ahora, yo le pido a la Defensoría del Pueblo más contundencia en esta situación y una denuncia real, y no una denuncia, no es solo ayudar a que un preso político sea trasladado por una situación de salud, sino denunciar de una manera contundente, por ejemplo, a los funcionarios que vejan, a los funcionarios que humillan, a los funcionarios que de alguna manera cometen violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esa función, esa función y esa la tiene pues específicamente la Defensoría del Pueblo en nuestra Constitución. Eso en cuanto a la Defensoría del Pueblo, pero aquí la Fiscalía también ha actuado o ha obviado, digamos, llevar a cabo investigaciones contra personas que han torturado a gente dentro de las cárceles, particularmente los presos políticos. Como decía, un caso muy emblemático, un caso muy particular, es el caso de Gerardo Carrero, que fue torturado, fue guindado, digamos, en una celda y fue golpeado de una manera brutal, y al día de hoy no existe la mínima investigación de ese caso. Y así muchísimos otros que podemos pues contar. El caso de Jocelyn Prato, que fue humillada, vejada, una muchacha de 22 años, de 26 años, que fue humillada por simplemente protestar contra la esposa de Diosdado Cabello, contra la ministra de Turismo. Fue llevada a una penitenciaría, le hicieron comer gusanos en comida, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que evidentemente debemos tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, le queremos agradecer a Alfredo Romero, abogado, defensor de derechos humanos, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros esta tarde en NTN 24, aquí en el programa La Tarde. Muy amable. Muchísimas gracias y a la hora.